Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Un saludo y un abrazo para todos los que nos sintonizan, los que nos miran a través de nuestra plataforma Atalayas Días Finales y también a través de nuestra plataforma en YouTube y en Facebook, Latinos con una Misión. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar nuevamente a todos ustedes después de casi 2 semanas de ausencia. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite llegar a todos ustedes. Queremos primeramente agradecer a todos los hermanos en Barcelona, España, donde estuve durante casi 2 semanas con el pastor Audi Lucero en la iglesia Ministerio Pentecostal Elisama. Fue un tiempo magnífico, un tiempo en el que pude compartir con el pastor, con su esposa, con los diferentes hermanos de esa hermosa congregación allí en Barcelona. Verdaderamente fue un tiempo muy agradable en el que pudimos platicar, conversar, expresar nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras luchas, nuestros conflictos. Es muy necesario que en este tiempo tan duro y tan difícil por el que estamos atravesando, nosotros los ministros, los consiervos, tengamos esa vía como una escapatoria para poder sobrellevar mutuamente nuestras cargas. Así que yo le agradezco al pastor por sus atenciones, por esa comida tan rica que comía allá en Barcelona, conocer casi toda la parte histórica de la ciudad condal de Barcelona en la comunidad de Cataluña. También visité otros pastores, entre los cuales no recuerdo su nombre, un pastor dominicano y a su esposa allá en Barcelona, también en las afueras de Barcelona. Fue una noche magnífica, un tratamiento muy hermoso que mis hermanos hicieron hacia mi persona. También estuve predicando donde el pastor Gerardo en Girona. Fue la última iglesia que visité en este recorrido en Girona, al pastor Gerardo, de origen hondureño, y se portó de una manera maravillosa. Pastor Gerardo, saludos y bendiciones a usted, a su esposa y a toda la congregación, y también a todos los hermanos que se acercaron a mí y compartieron. Fue un tiempo muy hermoso. Espero y confío en Dios, que Dios me dé la fuerza, la voluntad para poder volver a estar con ustedes. Y lógicamente también tuve con mi hermano Ever, el pastor Ever, allá en Girona también. Estuve predicando un sábado, donde el pastor Gerardo fue el domingo y donde el hermano Ever fue el día sábado, que es una iglesia hija, si no me equivoco, de la iglesia filial o madre en Barcelona. Allí estuve predicando en el Centro Cristiano Pentecostal Elisama y fue un culto también maravilloso, glorioso. Y visité otros pastores que ahora se escapan de mi mente, incluyendo la hija de la pastora Shirley y del pastor Lucero. Estuve con ellos, con sus hijos espirituales, con el pastor, el esposo de la pastora que les acabo de mencionar. Fue un tiempo en el que pudimos percatarnos que aunque estemos distanciados geográficamente, hay algo que nos une y es el amor en Cristo Jesús. Así que a todos los hermanos, a todos los pastores, todos aquellos que de manera desinteresada se comportaron como verdaderos cristianos y verdaderos hermanos, a pesar de ser de diferentes nacionalidades, se comportaron como verdaderos cristianos, como verdaderos baluartes de la fe
y yo les animo a que sigamos adelante a los jóvenes de la iglesia Lizama en Barcelona, donde el pastor Lucero, que me sacaron a comer también, pasé un tiempo maravilloso con ellos, un clima espectacular. Los primeros, o la primera semana, ya la segunda semana, el clima se cayó. Ahora regresé a Bruselas y me encuentro con un clima bastante agresivo. Ahorita casi estamos a un 2 grados bajo cero. Hubo intenciones de nevar ayer, no cayó, pero no nos extrañaría que de repente nos amanezcamos con el cielo todo gris y los techos, los tejados de los edificios y la hierba de los parques blanca por la nieve. Así que bendito sea el Señor. Damos el honor y la gloria a nuestro Dios. Y Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno, a pesar de que estamos viviendo unos tiempos un poco álgidos. Estamos viviendo una época en la que no sabemos realmente qué va a suceder, cuáles son los pasos siguientes que los movimientos espirituales, por utilizar este título, están tomando. Recuerde que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne y sangre, como dice el libro de Efesios capítulo 6, sino contra demonios, contra huestes de maldad, contra fuerzas espirituales. Y esto se va a ir acrecentando, cada día va a ser mucho más fuerte la lucha. Estamos observando todo tipo de situaciones que están sucediendo a nivel mundial. Hace casi un mes y medio hubo un atentado en Israel donde murieron cientos de personas, y eso trajo como consecuencia la guerra que se está dando entre Israel y los palestinos, y la guerra entre Rusia y este país del este de Europa, Ucrania. Así que, y por otra parte, estamos observando decisiones que están tomando algunos gobiernos, tanto aquí en Europa como en América Latina, como Milei gana las elecciones en Argentina. No sabemos si llenará las expectativas. Es un hombre liberal, es un hombre que ha prometido que su país vuelva nuevamente a ser punta de lanza en Sudamérica y en toda América. No sabemos qué va a suceder, no sabemos si llevará a cabo su programa y lo cumplirá las promesas. Los políticos dicen muchas cosas, pero una vez que están en el poder hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo en lo personal no les creo a nadie. Es mi deber, es nuestra responsabilidad que ejerzamos nuestros derechos como personas. Pero, hombre, permítaseme decir, los políticos viven mintiéndole constantemente a la gente, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy estamos a 2 de diciembre. Estamos prácticamente a la vuelta de la esquina del nuevo año 2024. ¿Qué nos depara? ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Pero lo cierto es, hermano, que Dios, en medio de todo este panorama oscuro, frío y gris, Dios tiene el poder y la autoridad, y nosotros debemos estar conscientes de ello. Todos nosotros. No nos debemos olvidar que la iglesia del Señor fue establecida por Él. Él mismo lo dijo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Por tanto, tú y yo somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo. Y como parte de ese cuerpo tenemos que trabajar unidos, mutuamente unidos, no peleándonos entre nosotros, no trayendo división, no metiendo el puñal por detrás de la espalda, no haciendo cosas que más que ayudarnos, nos retrasen el propósito que Dios tiene para con todos nosotros. Como decía, dentro de este contexto no muy agradable, no muy esperanzador, Dios tiene el control. Yo quisiera brevemente
hacer una pequeña reflexión referente a lo que está sucediendo y la situación y la condición del ser humano. Mientras que yo estaba en Barcelona, observaba y miraba algunas actitudes de las personas junto con el pastor Lucero y con otros pastores que me acompañaron a otros lugares, y observaba que la gente está, ¿cómo diríamos? Viviendo su vida, viviendo su vida loca. Es como que se olvidaron de lo que pasó en la pandemia, como que la gente olvidó que hace aproximadamente ya casi 3 años y medio murieron cientos, miles de personas, millones de personas. Se fueron al más allá, murieron por causa de un virus terrible. Luego vino la sopa china y así sucesivamente hemos visto cosas, pero el mundo ha vuelto a su estado normal, y se le puede llamar normal. Han vuelto a sus andadas. Mientras que yo me dirigía hacia la comunidad de Girona, en España, en Barcelona, y estaba en la estación, que por cierto perdí el tren, y de repente, hermano, porque eran miles de personas allí, no estamos hablando de una pequeña ciudad. Barcelona es una ciudad enorme, no sé si son 2 o 3 millones de personas, y tiene muchas estaciones de trenes, como de metro y estaciones de bus. Bueno, en la estación donde yo estaba tomando el tren hacia Girona, eran aproximadamente las 4:30 y el tren se me fue ahí frente a mis narices. Y en ese momento yo me quedo y voy y compro otro tiquete, regreso, me reembolsan el dinero, vuelvo al andén donde tenía que tomar el tren, nunca se me olvida, andén número 2. Y mientras que estaba allí y la gente moviéndose para tomar los diferentes trenes, estamos hablando de miles de personas, oiga, hermanos, comienzo a observar 2 chicas, yo calculo que no tendrían más de 18 años, entre 16, 15, 16 o 17 años, máximo 18, vamos a ponerle 18. Queridos hermanos, besándose, 2 mujeres, 2 chicas, pero se besaban de una manera que a mí me causó asco. Era algo tan bonito, tan pervertido. De la gente, las miles de personas que por ahí transitaban y viceversa, tan normal y tan natural que yo quería verlo. Es más, era como que no existían y viceversa. Eso es lo que hace el pecado. El pecado insensibiliza a la persona. El pecado destruye la moral de la persona. El pecado lleva al ser humano a hacer cosas que desafían el sentido, que desafían los valores y los principios. Y sobre todo, y lo más terrible, desafían a Dios. Y ahí me vino este pasaje bíblico que lo he estado predicando tanto aquí en el lugar secreto, como también lo he hecho en Barcelona y creo que también lo hice en Panamá en mi última visita. Y está en San Juan capítulo 3, versículo 18. Siempre nosotros, generalmente, siempre leemos Juan 3:16. Y no digo que no lo hagamos, pero generalmente dejamos fuera los versículos 17 y 18. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí viene el asunto, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Eso significa, querido amigo, en esta reflexión de medianoche, tú que me estás mirando, que me estás escuchando, eso significa que la gente no va a ser condenada, sino que ya están en condenación. Cada individuo
que existe en esta tierra, que existió en esta tierra y que existirá en esta tierra. Si Cristo antes no nos ha sacado, está en condenación si no ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. No hay nada que se pueda hacer exceptuando aceptar a Cristo. Así que hay personas que pueden hacer buenas obras, pueden ser una eminencia en un campo de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de la sociología. Pueden ser grandes portadores de dinero para los pobres. Pueden ser grandes filántropos. Inclusive, puede ser que han vivido toda su vida en una cámara aislada, donde recibían todo y nunca salieron al exterior. Nunca vieron lo que era malo ni lo que era bueno. Se circunscribieron a esa cámara. Digamos que vivió 40 años y puede ser que no le hizo daño a nadie. Pero si esa persona que fue incubada en esa cámara y que nunca vio el mal y se muere en su pecado y se va al infierno por la eternidad. Así que no somos salvos por obra. No somos salvos porque seamos buenos. Somos salvos porque somos malos. Malos pecadores que hemos reconocido que necesitamos a Jesucristo. Lo aceptamos en nuestro corazón. Al aceptarlo en nuestro corazón, esa condena que menciona el Evangelio según San Juan nos es quitada. Nos es quitada de manera definitiva. Y todo aquel que ahora está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra. Es aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y las cosas viejas tienen que ver con eso. Pero volviendo nuevamente al kit de esta reflexión, hay tanta gente que cree que por hacerle bien a los demás, que creen que por tener un comportamiento moralmente hablando correcto, van a entrar a la presencia de Dios y no van a sufrir las consecuencias de su pecado. Están equivocados, porque el apóstol escribiendo, el mismo Señor hablando, dice, ya ha sido condenado. Toda persona que muere va directamente a un lugar de tormento. Y luego, al final de los siglos, al final de la historia de la humanidad y de todo lo que existe en el universo, todo ser humano pasará delante de Dios. No para ser condenado, sino para escuchar de parte de la boca de Dios, apartados de mí, hacedores de maldad. Se presentarán a Dios, no para ser condenados, porque ya están condenados. Esa es la gravedad que vive la humanidad, queridos amigos, queridos hermanos, que el hombre está en condenación. Por eso la importancia, la urgente necesidad que nosotros prediquemos el Evangelio. Es muy importante que lo hagamos. Es muy importante. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Todo el mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano está destituido de todo derecho de presentarse como una persona justa delante de Dios, aunque, repito, no le haya hecho mal a nadie. Usted no va a ser condenado porque usted hizo mal. Usted va a ser condenado porque usted no aceptó ni reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es más, como dijo cierto hombre de Dios en cierta ocasión, lo único, y se puede llamar bueno, que usted puede entregarle a Dios es su pecado. Porque bueno no tiene nada que darle a Dios. Entonces, nosotros no vamos a ser condenados por si hicimos cosas buenas o hicimos cosas malas, sino simplemente por el hecho de no haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso entonces la urgente necesidad que nosotros
tenemos de predicar el evangelio. Y nosotros no vamos a predicar el evangelio con la intención de salvar a la gente, porque ni nosotros nos podemos salvar y vamos a salvar a otra persona. Eso es prerrogativa de Dios. Y por eso Él dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Dios confronta al hombre, pero el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, a través de mí. Somos los instrumentos de Dios. Somos los labios de Dios. Somos los pies de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos toma y nosotros hablamos el Evangelio, presentamos la noticia, la buena noticia del Evangelio, que el hombre es pecador, está condenado y que si se muere en su pecado se va para el infierno. Pero que si acepta al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, sería salvo. Si la persona en ese momento recibe la palabra y es convencido, porque va a ser convencedora. Tenemos una idea muy equivocada del convencimiento del Espíritu Santo, como lo he dicho en ocasiones anteriores. No se trata ni significa que porque el Espíritu Santo habla, todo el mundo se va a convertir. No está hablando de eso. Está hablando de que convencerá. La idea es que el Espíritu Santo, cuando nos usa a nosotros, porque es el Espíritu Santo, el que habla no eres tú, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a la persona, deja sin argumento, deja sin excusa a nadie. Y todo el mundo se da cuenta que verdaderamente es un desgraciado, que es un infeliz, que es un pecador. Y ahí, por primera vez quizás, se dan cuenta de que son malos, que son perversos y que necesitan a Dios. Pero es allí donde la persona tiene que tomar una decisión. Pero lamentablemente muchos dicen es verdad, soy un pecador, soy un desgraciado, soy malo, soy adúltero, soy aquello, lo otro, pero me gusta y quiero seguir por ese camino. Ya ahí no se puede hacer nada. Pero el Espíritu Santo le convenció de pecado porque se dio cuenta. Antes no lo sabía, o por lo menos no tenía la información. Pero cuando tú evangelizas a la persona, tú les estás entregando información, les estás entregando la buena noticia. La buena noticia es que si no te vuelves a Dios, te perderás. Pero también dice que si te vuelves a Dios, Dios te perdona, te quita esa condenación que está sobre ti y el día que tú mueras te irás con Él. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje, que la gente escuche, por pequeño o grande que sea lo que tú tengas que hacer con el amigo, con el compañero, con el jefe de trabajo, quien sea, es compartirle el evangelio, porque la gente, queridos amigos, queridos hermanos, está en condenación. Vuelvo a leer el pasaje bíblico. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido, no es que va a ser condenado. Es decir, el hombre está en condenación. No necesita hacer nada bueno ni nada malo. Ese es el concepto que nosotros hemos tenido, o se nos ha dicho, se nos ha vendido. Tú necesitas hacer cosas malas. Cuando tú haces cosas malas, estás desobedeciendo a Dios. Cuando tú matas, cuando tú adulteras, cuando tú robas, cuando tú desobedeces, cuando tú haces aquello, lo otro, tú entras en un estado de condenación. Eso es lo que se nos ha enseñado, pero no es cierto. El hombre no necesita hacer nada para ir al infierno, porque ya está condenado. Eso es lo terrible. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso y tenemos que predicar el evangelio, porque aún hay esperanza. Y la esperanza es que si los hombres, al escuchar el mensaje que tú y yo llevamos y se arrepienten, esa condenación les será quitada. Para finalizar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, estos son tiempos terribles. El hombre está condenado. No tratemos de salvar a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad consiste en proclamar el mensaje de las buenas nuevas, orar, clamar para que la gente se vuelva a Dios y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Hace aproximadamente 3 días o 2 días
falleció Henry Kissinger, un gran político y que algunos han señalado como el autor de muchas masacres, sobre todo en América Latina y en la parte de los países orientales. Algunos lo señalan como el autor de que todos aquellos países latinoamericanos que sufrieron de golpe de Estado fueron una ingeniería de los Estados Unidos por medio de este hombre. Es decir, que él provocó todo aquello. Sea cierto o no, si él se arrepintió, esa condenación que estaba sobre él le fue quitada, y si murió en Cristo reconociendo que Cristo era el Señor, pasó a la eternidad y a esperar el gran día donde todos nos vamos a presentar ante Cristo para recibir las coronas y ser restituidos y recibir las bendiciones de Dios. Pero si no se arrepintió, como puede suceder con miles de personas, su alma ahora está en el infierno. Eso es lo que me dice la Biblia. Están en el infierno sufriendo. Y cuando se presenten delante de Dios en aquel día, no es para escuchar bienvenido, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No. Serán lanzados, ya no al infierno, sino que al infierno juntamente al Hades. Serán lanzados al lago de fuego, donde será por la eternidad. Por eso debemos tener misericordia. Debemos tener piedad por la gente, por perversa que sea. No nos corresponde a nosotros juzgarles. No nos corresponde a nosotros señalarles, ni decidir quién debe o no recibir el evangelio. Debemos predicar, porque cada alma que se pierde sin Dios es un alma que se va a la eternidad sin Dios. El hombre está condenado. Por eso debemos predicar. No que va a ser condenado, está ya condenado. Los pecados que él haga no va a decidir ni va a definir a dónde irá. Son malos y hay que censurarlos. Pecado es pecado, pero no son esos pecados los que lo van a llevar al infierno. Ya él está a un paso del infierno, a menos que tú y yo le prediquemos, el Espíritu Santo los convenza de pecado, ellos reconozcan esa verdad, se arrepientan y Cristo entonces esa maldición que está sobre ellos las quita y los hace libres. Recuerde, queridos amigos, necesitamos predicar, necesitamos proclamar el mensaje de salvación. Dios te bendiga muy ricamente hoy, 2 de diciembre del año 2023. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal. Allí mismo cuando te suscribas, dale a la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo, tú recibas este mensaje. Y para que también dale like, para que el algoritmo de YouTube nos recomiende el algoritmo a miles de personas que quizás este mensaje va a resultar de bendición para sus vidas. Desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, saludos y bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Chao, saludos. Recuerde, en Cristo somos más que vencedores. Bendiciones.